Guardión, Juanma, y muchas gracias una vez más por acompañarnos en esta tertulia de remo. Guardión de Noi. Guardión, Juanma, y muchas gracias de parte de la comunidad de Guipúzcoa Gaur y Vizcaya Gaur. Si te parece, en 30 minutitos vamos a hacer un poco, vamos a analizar lo que ha dado en sí el fin de semana en el mundo arraunlari. Por un lado, si te parece, vamos a mirar un poquito lo que es cómo ha quedado, digamos, la liga, tanto en categoría masculina como femenina, simplemente para que los que nos escuchen sepan un poco, tras 4 jornadas, cómo está la clasificación. Tendríamos a Orio con 46 puntos, Ciervana segunda con 42, Bermeo 39 y Donostiarra con 37, digamos, en lo que se refiere a los gallos de la tanda de honor. Hondarribia, que tras el buen fin de semana se aupa al quinto puesto con 33, Guetaria 26, Ares 21, en zona intermedia tenemos a Ondarroa 17 y Lequitarra 17, San Juan 16, que también ha dado un salto importante, y tenemos a 2 tripulaciones en la zona de abajo yo diría, con las luces ya en color naranja, digamos, ya sería Cabo da Cruz con 9 y Kaiku con 9. Esto sería un poco el resultado de un fin de semana donde me gustaría saber tu opinión. Si quieres, vamos a centrar un poquito en la regata del sábado, en la bandera de fábrica en Donosti. Y bueno, una regata, no sé cuál es tu opinión. Las típicas regatas que marcan mucho, sabíamos que podría haber diferencia de calles. Yo sinceramente no pensaba que hubiera esas diferencias, o al final, sobre todo en la primera tanda, si no me acuerdo más, San Juan hizo un regatón por la calle 4, en la tercera tanda Donostia voló literalmente por la calle 4, y una regata, la verdad es que espectacular, en el sentido de muchas batallas abiertas. Donosti sí que es verdad que ya marcó diferencias y ya se veía que la bandera iba a parar las vitrinas de la Donostiarra, pero luego hubo un tú a tú entre Orio y Bermeo. Ciervana también se quedaba, pero no se quedaba, estaba ahí como haciendo un poco la goma también. No sé, qué sensación, no sé si esperabas tanta diferencia o que las calles iban a marcar tanto en un lugar donde conocemos, será, yo creo, el campo de regatas más analizado que existe en el Cantábrico, que es la Concha. Entonces, sí. La verdad es que no sé, ¿cuál es tu opinión de lo que pasó el sábado? Sobre todo un poco mirando a la tabla, a la parte de arriba, ¿eh? Vamos a analizar un poco la tanda de honor y luego llegaremos viendo un poquito, qué es lo que pasó con el resto de traineras ese sábado. Hombre, yo creo que la clave estuvo, desde mi punto de vista, en el patrón de Donostiarra, ¿no? El patrón de Donostiarra supo analizar muy bien la regata, quizás como buen conocedor de ese campo de regatas, supo analizar muy bien la situación del agua, cómo venía la ola, y en el segundo largo se desmarcó cabalgando ahí sobre una ola, una remontada que fue imposible, ¿no? Para los demás alcanzarles ya durante el resto de regata. Yo creo que fue la clave, ¿no? Esos 15-20 segundos que estuvo Arcaich Díaz ahí surfeando, como tenemos habitualmente visto a otros patrones, ¿no? Como Aranberry y otros muchos que son especialistas en coger esas olas. Pues bueno, esta vez fue el patrón de la Donostiarra el que acertó, y yo creo que fue la clave principal de la jornada, ¿no? Ese acierto. Por lo demás, vemos que, sí que fue una calle que podía tener determinadas preferencias por el tema de cómo venía la ola, pero también vemos como, por ejemplo, Ondarroa, en su tanda, que también le tocó remar por la 4, no brilló especialmente frente a algunos rivales, como por ejemplo Ares, que lo podía haber tenido a mano, ¿no? Es decir, que al final la ventaja de la calle hay que saberla aprovechar también. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Un poco sí que se vio a San Juan en esa primera tanda, un poco donde digamos puedes empezar a vislumbrar, ¿no? Lo que puede dar de sí las calles, ¿no? Entonces sí que se vio
San Juan muy fuerte y muy bien por aquí, y se podía ver, pero sí que es verdad que lo que dices tú, que en la segunda tanda, en Ondarroa, por esa calle, tampoco es que digamos, destacara especialmente. Y bueno, y luego la tercera, sí, efectivamente, la tercera tanda fue un poco parecida a la primera y sí que por la 4 Donosti, que no es la primera vez, es decir, yo creo que es un campo de regatas que se le da bastante bien, porque sé que no tengo aquí el histórico, pero creo que, no sé, me da a mí que esta misma bandera, la bandera Fábrica, los últimos 3 4 años creo que se ha llevado alguna que otra, ya se ha llevado, tocándole. Entonces sí que a los de Macazaga se le da bien el campo de regatas. Respecto a, bueno, un poco hay, bueno, eso es bueno para, yo creo que para el deporte, ¿no? Para el deporte del remo, que hay alternancia, porque sí que es verdad que de cara a la liga y lo que nosotros venimos comentando semana a semana, un poco parece que Orio y Ciérvana, bueno, pues sí que, bueno, igual algo más Orio que Ciérvana, pero sí que son un poco los dos gallos que parece que se pueden disputar, aunque estamos en una etapa muy inicial, ¿no? Pero que se pueden disputar la liga, ¿no? Parece que son a día de hoy un poco los más fuertes o los más regulares, pero si un poco la suerte no les va de cara, sí que es verdad que se ve que Bermeo y Donostiarra, desde luego, en cualquier regata les pueden dar un susto y en esa cualquier regata hablo también de la regata reina de septiembre de la Concha, ¿no? Uh-huh. Hombre, en la Concha con más facilidad, porque ahora hay que tener en cuenta que las ligas de ACT, Euskolabel y Euskotren, al final son 20 regatas y lo que se premia es una regularidad, ¿no? Puedes tener un tropezón, como ha tenido Orio, ¿no? Ahora mismo ha ganado las 2 primeras regatas, pero ha tenido un tropezón en San Sebastián, en Donostia, el sábado. Tropezón, pero bueno, también Pero justificado. eso es Juanma, lo que dices tú, ¿no? Tropezón, pero son los típicos, me da, no sé tu opinión, pero igual es el típico tropezón de traineras que te pueden ganar la liga, ¿no? Es decir, que Sí, un sí. día con mala calle que hagas tercero es un tropezón, pero a medias. Es decir, que al Claro. final sumas muchos puntos y te permite seguir ahí arriba del todo. Sí, cuando uno habla de tropezón de Orio, no es queriendo No, te he entendido perfectamente. minusvalorar el regatón de Donostierra, ¿no? Simplemente que analizando ahora mismo la trayectoria del líder, pues ha tenido un pequeño bajón, pero al final lo que premia la liga es la regularidad. Y bueno, puedes tener varios tropezones, pero lo que tienes que intentar es que tus rivales atrás estén el menor número de ocasiones por delante de ti. Puedes tener varios tropezones, pero como ahora con Donostierra, mañana puede ser Bermeo, pero ahora mismo el principal rival, ahora mismo, con 4 jornadas que llevamos un 20% en liga, el principal rival de Orio, que es el líder, es Ciérvena. Mientras Ciérvena se vaya manteniendo por detrás de Orio, ya te estás quitando un peso. Entonces, bueno, hay que ir poquito a poco. Las guerras se ganan batalla a batalla. No puedes ir desde el principio intentar luchar contra todos porque no vas a tener efectivos. Correcto. Respecto a un poco comentarios que podemos hacer del resto de traineras, no sé, ¿qué es lo que, bueno, sí que es verdad que tú tendrás igual experiencia, ¿no? De años que las traineras, aunque sean las 20 jornadas que acabas de decir, que son largas, ¿no? 20 largas jornadas, pero sí que es verdad que si en la jornada 4 ya te ves en el agujero, lo más probable es que ya te vaya a afectar al resto de la temporada. Es decir, porque supongo que no será nada fácil una trainera que se ve, por ejemplo, Kaiku, por ejemplo, Cabo, traineras que se ven después de 2 fines de semana donde ya se han jugado 40 y pico puntos, se ven ahí abajo y claro, lógicamente yo creo que hasta las dudas a nivel interno empezarán, no será nada fácil para los entrenadores. No sé, un poco vamos a la parte de abajo, no sé, ¿cómo ves? Es decir, al final se puede vislumbrar ya que, bueno, viendo un poco el salto que ha dado, yo creo que Ondarribi, desde luego, bueno, dominando sus tandas y asomándose ya a un poco la alternativa a los 4 gallos de arriba. San Juan, que estaba claro que fue un accidente, aquella primera regata que hizo colista en la contrarreloj de Bilbao. Pero sí que es verdad que después de 4, bueno, se puede ir viendo algo y se ve Kaiku, que puede pasar dificultades, y los gallegos de Cabo también. No sé, ¿qué opinión tienes después de verles un poco el sábado y también el domingo, la parte de abajo, qué conclusión vas sacando poco a poco? Hombre, la verdad que tampoco ha sido excesiva sorpresa.
Kaiku hemos visto que tiene una temporada relativamente floja. Todos hablábamos sotoboche, ¿no? De que igual estaban haciendo muchas pruebas, ha tenido varios cambios en el equipo. Bueno, todos estábamos con la esperanza de que, bueno, al final Kaiku no deja de ser uno de los grandes representantes de remo en Euskadi y, bueno, pues manteníamos la esperanza de que, bueno, ese bajo rendimiento al final lo achacábamos a los cambios, a las pruebas, a la pretemporada, pero que luego andarían bien. Parece ser que al final la pretemporada sí que era un poquito reflejo de lo que estamos viendo, con lo cual tampoco ha sido excesiva sorpresa. Y de Correcto. Cabo entraba dentro de todas las quinielas porque aunque no ha participado en regatas de pretemporada, porque normalmente pocos clubes de Galicia suelen venir quizás alguna vez a la de Orio y alguna más, poquitas veces se suelen desplazar a las regatas de pretemporada de Euskadi. Ya habíamos visto que Cabo lo que sí que había numéricamente había sufrido una reestructuración muy fuerte, ¿no? De gente que había tenido que tirar de efectivos, de gente un poco mayor, otros muy jóvenes sin experiencia, y sí que esperábamos que el rendimiento fuera a estar un poquito por debajo de esa media que tan brillantemente ha mantenido durante estos últimos años. Ajá. Entonces, bueno, sí que entraba dentro de las quinielas, no lo considero tampoco una sorpresa y como bien has dicho tú, estar en el hoyo ya desde tan pronto y además un equipo como Kaiku, dos regatas seguidas, coger el farolillo rojo, moralmente para el equipo te deja tocado, ¿no? Necesitas un cambio muy serio y no le veo yo ahora mismo a Kaiku con mimbres suficientes como para pegar por lo menos un giro rápido de guión. Ajá. Quizás evitar el descenso directo sí, pero los puestos de playoff los va a tener. Va a tener casi, casi todos los boletos, ¿no? Sí, va a tener que depender mucho de la suerte. Y hay un poco en contraposición a un club histórico como es Cabo, que sí que es verdad que el 25, bueno, pues pocas veces le hemos visto, bueno, sufrir tanto, ¿no? En esas posiciones, porque de hecho lo normal ha sido una tabla media e incluso en regatas puntuales poder andar muy arriba, me acuerdo en banderas como Ondarribia, etcétera, estar o casi, casi a punto de ganar la bandera, pero igual el contrapunto podríamos, en esta segunda tanda del sábado, podría ser Ares, ¿verdad? Que hizo un segundo Uh-huh. puesto con un 21-19 por delante de toda una Guetaria que estaba digamos, en su terreno, que está en la mar, con un patrón valorado, con una trainera que entrena prácticamente solo en la mar, es decir, en Guetaria ya sabes que no hay, cuando van a entrenar allí en casa, pues prácticamente el 100% del entrenamiento se basa en la mar. Entonces, bueno, pues Ares un poco sí que venía apuntando maneras desde Galicia, ¿no? Que tenía un equipo bonito, pero lo está corroborando. Sí, Ares ya la temporada pasada en la LGTA ya había despuntado sobradamente. La verdad que creo que se llevó el 85% de las regatas, no sé si falló en dos, creo recordar. Una liga un poquito más corta que la Euskolabel, pero bueno, aún así no deja de ser un temporadón y además no solamente es ganar, es como ganaba, es decir, con unas diferencias, no en todas, pero sí en gran parte de las regatas muy sustanciales, ¿no? Eso Ajá. hizo, pues bueno, que si la gente, los que estamos un poco metidos en este mundillo, sabíamos que si ese equipo no se desmembraba, porque a veces no está en tu mano, ¿no? No está en la mano del club ni entre los entrenadores que un equipo se desmembre por circunstancias personales de los remeros, por tensiones, porque hay gente que igual no quiere viajar a competir en Euskolabel, etcétera, etcétera, por lo que le supone, ¿no? A la gente de allí a nivel familiar, a nivel de esfuerzo, a nivel laboral también. Entonces, bueno, sabíamos que si ese equipo se mantenía firme iba a ser un duro competidor, ¿no? Ajá. Más o menos a todos nos ha sorprendido que desde tan pronto se haya moldado rápidamente a la competición y tanto en aguas tranquilas en las dos primeras jornadas como ahora en Ciervena y en Donosti, pues haya hecho yo creo que unos papeles muy, muy destacables, ¿no? Sí, 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 Creo desde que Ares luego. no va a tener serios problemas para mantener la posición. Eso no quiere decir de que, bueno, que vaya a tener papeles muy destacados, pero yo creo que va a ser un rival de la tabla media. Ha venido a ocupar el lugar de su compañero gallego de Cabo, ¿no? Que ha tenido Correcto, estos últimos años. Va a estar ahí correcto. siempre en la sexta, séptima posición, dependiendo luego ya de mareas, corrientes, etcétera, etcétera, y calles,
puede que algún domingo incluso lo veamos codearse con la élite, ¿por qué no? Porque mimbres tiene y yo creo que ha sido la sorpresa. Juanma, si te parece, vamos a echarle un vistazo para ir un poco bueno, pues adentrándonos en lo que ha sido el fin de semana de la categoría masculina con Ciervana, con la bandera de Petronor del domingo. Lo primero, y yo, siguiendo la retransmisión de ETV, hay dos cosas que me gustaría comentarte o escuchar tu opinión. Primera, lo comentó además creo que Castañaspi antes, no sé si fue antes de iniciar la regata, hizo un comentario de que, bueno, pues que le decía o que le gustaría decirle a Borja, al presidente, a Borja Rodrigo, al presidente de la Liga CT, a ver si no se podía de una vez poner el campo de regatas en modo rectangular. Es decir, sí que es verdad bueno, que es un campo de regatas, bueno, al final la distancia está perfectamente medida y no hay absolutamente ninguna queja de nada, pero el efecto óptico es un poco incómodo en el sentido de que la televisión se ve en ciertas distancias y luego ves el GPS en ese momento que está marcando la distancia y donde tú puedes creer que hay 8 segundos, resulta que hay 2. Entonces, no sé si tú que controlas el remo vizcaíno, no sé si siempre ha sido así. Yo la verdad es que no tengo el histórico, no tengo esa información, pero por lo que tú sabes, ¿el campo siempre ha tenido esa peculiaridad o es algo de los últimos años? ¿O cómo ves ese aspecto? Que yo recuerde, desde que se hace en esta zona del dique, siempre ha sido así, ¿no? No sigue la linealidad paralela a lo que es al espigón, donde está el campo de regatas. Ese es el primer hándicap que tiene que superar, es decir, ya no tienes una referencia del espigón que normalmente siempre te marca, ¿no? Sobre todo a los patrones, los límites del campo y hacia dónde vas, sino que aparte tiene una cierta forma romboidal, podríamos decirlo. Correcto. Como bien señalas, las distancias se hacen por topografía y demás. Obviamente todos confiamos en que sean correctas. Los propios interesados, que son los clubes que participan, si vieran alguna anomalía muy destacable que les pudiera perjudicar, serían los primeros en reclamar y en impugnar. Y eso está claro que se vería lo hemos visto en algunas regatas, que ha habido que mover balizas, que ha habido es decir, que se puede hacer. Con lo cual yo entiendo que el campo de regatas cumplía las condiciones, o por lo menos para los clubes participantes, y sí que se pudo apreciar que una de las boyas, por lo menos las boyas exteriores, parecía tener una separación bastante irregular respecto a la separación que mantenían las otras tres, ¿no? La calle 4 parecía que estaba un poquito desalineada. Puede ser por ese efecto óptico, pero bueno, al no haber impugnación por parte de ninguno de los clubes, especialmente los que remaron por esa calle, ¿no? En concreto Donostiarra, entiendo pues que si hubo una ligera desviación fue más óptica que práctica. Correcto. Me gustaría, eso por un lado, ¿no? El tema de la peculiaridad, y es verdad que la ETV hizo algún comentario. Y luego, sí que, bueno, no como opinión, pero sí como alabanza, diría yo, alabanza. Es decir, el sábado, ya te pasaré el enlace, tuvimos la opción de entrevistarle aquí en Orio, porque se trasladaba de Bilbao Borja Rodrigo a la bandera fábrica a Donosti, y paró en un momento aquí en Orio, en la zona de la playa, y le pudimos hacer una entrevista de unos 40 minutos. Y bueno, y hablaba en esa entrevista un poco de cara al futuro de la competición y lo importante que era cuidar y mejorar e innovar en lo que es el producto televisivo, ¿verdad? Que el remo al final sí que hay mucha tradición a nivel de costa, pero el seguimiento, digamos, físicamente, esto tampoco es el fútbol, que puedes meter miles de personas alrededor de un espectáculo, sino bueno, la gente que se acerca, chapó, es decir, por los aficionados que van fin de semana a todos los campos de regata, pero ponía la luz sobre todo de cara a futuro en lo que es la innovación televisiva, ¿no? Venderlo como un producto televisivo. Entonces, sí que es verdad que hay imágenes muy buenas de la grabación, o sea, de la retransmisión del domingo pasado en Ciervana, hecho con drones, pero espectacular, es decir, se acercan a tan poca distancia de los remeros, se acercan a tan poca distancia del patrón,
joder, que son imágenes que disfrutas, que dices, joder, la tecnología me permite casi, parece que vas tú en una fueraborda pegado a ellos y les estás viendo la cara, están muy cerca, y digo pues en honor a la verdad pues para felicitar los avances en el producto televisivo que TV va haciendo. Yo creo que el tema del la retransmisión casi ya se lo está llevando en exclusiva el uso de drones, y es verdad que yo creo que ahí van a tener margen, eso unido a las voces que se escuchan de las conversaciones entre el entrenador y el patrón, etcétera. Bueno, un poco viste, ¿no?, el espectáculo. No sé si te llamó la atención las imágenes, algo, o bueno, lo viste. A mí sí me llamó la atención, ¿eh? Es decir, es verdad que era un campo de regatas, digamos, pues no era tampoco alta mar, era un sitio con agua totalmente bastante tranquila, y yo creo que se prestaba, a no haber mucho viento, se prestaba también a que el dron entre comillas, hiciera una buena retransmisión. Pero a mí, la verdad es que yo creo que año a año lo están haciendo mejor en eso, ¿eh? No sé tu opinión. ¿Cuál es tu opinión? La regata de Ciervena sí que los drones tuvieron una gran actividad. Se acercaron mucho, sobre todo a nivel de agua, a nivel de la propia trainera. Uh-huh. Pero a mí sobre todo me llama mucho la atención cuando se usan los drones, especialmente en las ciabogas, ¿no? Creo que combinar las imágenes aéreas, esas imágenes cenitales desde arriba, donde podemos apreciar muchísimo mejor las diferencias, ¿no?, tanto de los tiempos de viraje como cuando, en el caso, por ejemplo, de Ciervena, ¿no?, cómo se veía que algunas traineras, la propia corriente las desplazaba, ¿no?, de la boya. Esas son cosas que Sí. Cuando las imágenes son a ras de suelo no puedes apreciar, ¿no? No puedes apreciar esa complicación de la maniobra, de cómo la corriente, en cuanto tú dejas de dar paladas, te arrastra, y te arrastra en algunos casos bastantes metros. Uh-huh. Metros que al final se trasladan en segundos y que te pueden hacer perder la regata, sobre todo en la categoría masculina, que no hay que olvidar que son 3 ciabogas, no como la femenina, que solamente es una. Entonces, Uh-huh. bueno, esas vistas quizás nos hacen darnos cuenta un poquito más de la complejidad de el deporte, ¿no? Yo desde hace tiempo llevo abogando por el uso de las nuevas tecnologías. Yo soy seguidor desde mi página de clubes y competiciones de diversas zonas geográficas, no solamente de Euskadi o de Galicia, que son las más cercanas a nosotros y son las que más seguimos, pero, por ejemplo, hay competiciones incluso de Banco Móvil o de Yacht en el Mediterráneo, en las que ya desde hace años vienen usando los drones, y la verdad que son imágenes espectaculares, ¿no? Yo lo hablo con gente, la Liga Malagueña de Jávegas, que son unas barcas tradicionales similares a nuestras traineras, llevan ya mínimo 2 o 3 temporadas retransmitiéndose con drones, y tienen unos medios muchísimo más precarios que los que pueda tener la CT. No se retransmite por televisión, simplemente en streaming por YouTube. El número de clubes y de gente que participa no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados, y ellos ya son usuarios de este tipo de tecnologías. Yo me alegro que por fin la ACT haya dado ese paso, aparte del ahorro que supone el evitarte esas imágenes aéreas que ahora teníamos por el helicóptero, y que ahora mismo pues se pueden multiplicar muchísimo más y muchísimo más cercanas con los drones. Totalmente de acuerdo. Y una de las preguntas, eso le dije a Rodrigo, era eso, ¿no? Un poco, pues bueno, pues él incidía en eso, ¿no? De intentar optimizar lo que es el espectáculo, porque al final, de cara a patrocinadores del remo, les interesa que las audiencias y la presencia del deporte en redes y en el directo que sea cada año mayor. Y es verdad que sí, que es habrá que arriesgar en ciertas decisiones, pero el escuchar a los entrenadores en directo, el cómo se dirigen a sus equipos o las órdenes que dan, el poder casi meterte dentro de la trainera y poder ver un poco hasta cómo respiran los remeros, yo creo que se va en el buen camino, y bueno, pues dar un producto televisivo cada vez más atractivo. Si te parece, Juanma, vamos a entrar ya en el aspecto deportivo. No sé si estás de acuerdo conmigo, yo aquí estaba anotando ahora. Bueno, también, ojo, no solo el sábado, el domingo también las calles tuvieron que decir, es decir, estaba claro que la calle 4, por ejemplo, no era la más agraciada este domingo, la Donostiarra justo sufrió, es decir, gozó el sábado por la mejor calle, teóricamente,
y pudo sufrir el domingo por la peor de ellas, por la 4. Pero yo aquí tengo apuntado igual, no sé, tu opinión, un poco así a bote pronto, como tres ganadores, ¿no? Uno, Orio, está claro, es decir, el sábado, bueno, los oriotaras supongo que dirán que cuando haya mal día sea ese tipo de mal día, lo que hemos dicho, ¿no? Un tercer puesto, un podium, el día que te ha tocado una calle mala y que tampoco tuvieron, creo, unas sensaciones de remada demasiado buenas, pero un tercer puesto, que es un buen puesto. Y luego, Orio, que me da la sensación, no sé tu opinión, y creo que en el Nervión, en la segunda regata, pasó algo parecido, es decir, hay tramos de la regata que van a una velocidad muy similar a sus competidores, es decir, pongamos Ciervana, ¿no? Que el GPS marcaba muchos minutos la misma distancia, pero luego Orio me da la sensación de que este inicio de temporada o sabe o le viene así, pero hay momentos de regata que sabe interpretarlos bien o le saca un rendimiento enorme a 2 minutos que es capaz de sacarle, es decir, es capaz de ir más o menos en un ritmo parecido y resulta, me acuerdo que en Bilbao el domingo fue después de la segunda ciaboga donde rompió la regata y este domingo en Ciervana yo creo que también algo parecido, es decir, hay después de la primera ciaboga Gorka Arambarri, supongo que esa pequeña ola que podía haber, bueno, pues lo irían cogiendo y es verdad que en un momento, en cuestión de un minuto, ¡bum!, le saca unas distancias que luego ya para las rivales es muy difícil cogerlo. No sé si es decir, no, igual no es sacar ventaja continuamente de una manera regular, sino que son mantener la misma ventaja que el más rápido de tus contrarios, pero en momentos puntuales, no sé si bajo estrategia o porque viene así la regata, romper la regata, ¿no? O marcar esos 6, 7, 8 segundos de ventaja que ya son insalvables. Sí, yo creo que todo son estrategias de equipo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el remo no estás corriendo en una pista de atletismo en el cual, pues bueno, al final te enfrentas a una calle regular, sin interferencias ajenas, que bueno, puedes tener un despiste, un tropiezo. Aquí influyen muchos factores, ¿no? Puedes salir con una idea y cuando te metes en la calle, pues como pasaba ayer, ¿no? Ayer el campo de Ciervena parecía que tendía a empeorar la ola según iba avanzando el tiempo y al final la tanda de honor no tuvo tan mal agua como se preveía, ¿no? Ajá. Se preveía un agua más revuelta, un agua con más oleaje y al final fue una tanda tranquila. Al final el remo estás en un campo vivo, ¿no? Con Ajá. rivales que también cambian sus estrategias según va yendo la situación. Y como eso hay que tomarlo. Está claro que tú puedes salir con un planteamiento y a mitad de regata el patrón darse cuenta de que eso no funciona y hablar con el míster o él mismo tener la decisión de cambiarlo, ¿no? Dependiendo de la confianza o hasta dónde se quiera arriesgar, ¿no? O la confianza que le haya dado el entrenador. Correcto. Yo creo que no podemos tomar el remo como un deporte clónico de ir contra el reloj, de ir clavando los tiempos, porque para eso tenemos el remo olímpico, ¿no? En la Ajá. cual miden hasta el segundo. Ajá. Aquí se pueden cometer, yo creo que el sábado, por ejemplo, desde mi punto de vista, Donostiarra tuvo un error, que fue cuando ya tenía una regata asegurada, una regata ya fija, ya la bandera era la suya, siguió apretando hasta el final. Ah, En cierta parte es comprensible, ¿no? Porque cuando los remeros están ahí y se ven con la afición ¿qué crees? empujándoles ¿Que el domingo en pudieron casa, pagar el esfuerzo excesivo del sábado? claro, luego el domingo, al verte en una calle dura, complicada, pues igual pagas en exceso, ¿no? Ese Ajá. apretón que igual parece que no, pero para un deportista es mucho, ¿eh? Esas champas finales a morir, luego hay que recuperarlas, ¿no? Y tienes horas, ya no digo un días, horas. Ten en cuenta que compites el sábado por la tarde y vuelves a competir el domingo por la mañana. Correcto. Entonces, yo creo que el remo hay que tomárselo como una cosa más viva, ¿no? La gente tiende mucho a que siempre es la calle la que determina, es el patrón el que manda, es el marca el que... Al final, el remo es un conjunto de todos, ¿no? Una mala Correcto. estrategia, una mala ciaboga, una mala metida de la pica del proel a destiempo. A veces esos 2 segundos son los que determinan la victoria. Correcto. Y yo creo que simplificarlo todo a las calles, a tal, en una competición de 20 jornadas, yo creo que es ser cortomirista, ¿no? Ajá. No digo que no tengan su relevancia, que lo tienen todos esos factores, pero hay que tomarlo como un conjunto.
Y mira, estaba aquí ahora repasando los tiempos del sábado y como ganadores, lo que te he comentado, tengo Orio, que está claro, es decir, por un lado, es decir, después del golpe pequeño o grande, eso ellos lo sabrán, pero bueno, al final venían de ganarlo todo, campeonato, las 2 primeras regatas, y el sábado, bueno, pues ahí estuvo, ¿no? El tercer puesto. Y después de eso, un Orio ganador el domingo, es decir, importante, es decir, un equipo que parece que bueno, que aunque tenga un mal día, el día siguiente sale con el cuchillo entre los dientes y a por la bandera. Y segundo ganador, lo que te comentaba, yo creo que hay que poner a Ciervana también. ¿Por qué? Porque se están jugando lo que has dicho tú antes, es decir, es verdad que en dos jornadas de liga ya se va haciendo ya hay una brecha, es decir, por ejemplo, Orio a Donosti ya le está sacando 9 puntos. Entonces, Donosti, bueno, pues las cosas se empiezan a complicar de cara a la liga porque ya van a tener que fallar varias traineras y ya el primero, que es el más, se supone que puede ser el más regular, ya son 9 puntos que ya son algo. Pero Ciervana tuvo una pelea enorme contra el reloj con Hondarribi y estoy viendo que le ganó por menos de un segundo. Es decir, salvó un punto. Y lo que has dicho tú antes, está a una distancia ni muy pequeña, pero tampoco es grande, es decir, está a una distancia de que un mal día de Orio, una calle mala, un día de estos que el viento lo cambia todo, que te puedes asomar arriba del todo. Entonces, claro, sabiendo ellos como sabían que la tanda anterior, Hondarribi, que le pongo como tercera ganadora, porque es verdad que en este cambio de ciclo que están, bueno, pues ya se está asomando como el gallo de la segunda tanda. Y ojo, según el tiempo, el clima que haga en la tercera tanda, ya los gallos tendrán que estar mirando qué es lo que ha hecho en la tanda anterior Hondarribi para batirle el tiempo y no sea que le ganen la bandera por la segunda tanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión tienes? Es decir, por un lado, Ciervana, que cuando hay que salvar los muebles, que es un punto es importante en esta liga, bueno, pues es capaz de por 80 o centésimas, 80 y pico, ganarle a Hondarribi. Y por otro lado, un poco, bueno, pues el nivel que está mostrando, que igual se esperaba, pero es verdad que también habría dudas en Hondarribi, la trainera del Bidasoa, de Hondarribi. Sí, Orio todos ya contábamos que, bueno, con el refuerzo tanto del entrenador como de la parte de preparación física con Ander Zabala y algún refuerzo que se ha traído también en la mochila, pues bueno, que seguramente diera ese saltito de calidad que le ha faltado estos últimos años para poder optar a una liga, ¿no? Lo hemos visto en pretemporada, que eso no solamente era posible, sino que lo ha conseguido, y lo estamos viendo también en la liga, perdón, a principio de temporada con los campeonatos, y lo estamos viendo también ahora en la liga, ¿no? Para mí la sorpresa está siendo Hondarribi, ¿no? Un equipo que se ha tenido que reinventar con nuevos fichajes propios de gente de cantera, con experiencia que tenían simplemente de remar en la trainera B, que no deja de ser mucho, sí. y está ahí dándolo todo, y para mí es la sorpresa. Todos contábamos con que Ciervena ya estas últimas temporadas tiene un equipo bastante consolidado, se ha reforzado esta última temporada también con nuevos fichajes, se le marchó el patrón, ha traído otro de igual o mejor categoría, y ya contábamos con que iba a estar ahí en lo alto. Ahí tenemos un pequeño grupo de gallos de entre Ciervena, Bermeo, Hondarribi y Donostierra, que para Orio puede ser muy beneficioso el que entre ellos se estén pegando y quitándose puntos, pero que tampoco se descuide porque su trabajo, el trabajo de Orio, que ahora mismo es el líder, es siempre estar por encima de ellos. Si se deja que en cada jornada ir quitando un punto hoy por uno, mañana por otro, aunque saque segundos y terceros puestos, un rival como Ciervena, si mantiene mejor regularidad, le puede arrebatar perfectamente el título. Correcto. Pues, Juanma, si te parece, vamos a por los dos últimos bloques, es decir, vamos a darle un repaso a la Liga Euskotren, a la Liga Femenina, y luego simplemente 2 pinceladas de cara a lo que viene el próximo fin de semana, ¿vale? Que tiene, sobre todo la del sábado, que tiene sus peculiaridades la regata del sábado, que alguna duda había de cómo iba a ser, y justo aproveché la entrevista que hicimos a Rodrigo y me comentó que va a ser una contrarreloj 1-1, pero a 2 largos, es decir, quiere decir que van a tener que pasar por una zona de ría, es decir, la mitad de la regata va a ser en condiciones de ría, la mitad de la regata va a ser en condiciones de mar, que no sabemos todavía a ver qué mar se van a encontrar
el sábado en aguas de Pasaya. La Liga Euskotren, ¿vale? Vamos a analizar en 5 minutos. Bueno, un poco yo creo que está cumpliendo expectativas y además en el buen sentido, es decir, el año pasado tuvimos un dominio absoluto de las de Juan Mari Echave. Yo creo que, bueno, pues chapó por ellas. Pero bueno, pensando fríamente para la competición, pues bueno, a ninguna competición le gusta que haya un dominio tan apabullante. Yo creo que ganaron todas las banderas y solo se dejaron en el tintero, creo que la primera jornada o la segunda de Zarauz, que le ganó Tolosa, pero Tolosa no se llevó la bandera porque era doble jornada. Pero este año la cosa ha cambiado. Está claro que, bueno, por uno, lo que comentamos la semana pasada, Orio está dando una mejor cara de lo que ha demostrado durante toda la pretemporada y un nivel alto, muy parejo a lo que están dando Arraun Lagunac y Tolosa. Tolosa, que empezó con alguna duda y, bueno, se llegó a dudar de que a ver si ahora que había que dar el do de pecho, pues podía, digamos, andar a la altura de Arraun o no, porque sigue en pretemporada, no solo andar a la altura, sino que le superó en varias pruebas como en la de Pasaya, es decir, dio un nivel extraordinario. Y tras el primer fin de semana de dudas, bueno, viene el sábado y Damba, la primera bandera para Tolosa de la Liga Euskotren. Y Orio, que, bueno, para ellas, bueno, una gran regularidad, pero con la pena de ser siempre segundas, ¿no? 4 regatas, 4 segundos puestos. El primer fin de semana por centésimas, yo creo que no llegó al segundo, y este fin de semana también por muy poco, es decir, estuvieron de tú a tú con Arraun. Bueno, temporada para disfrutar, ¿verdad? Supongo. Yo creo que no falta espectáculo en la temporada. Sí que es cierto que bueno, el que al final un club como Arraun fue la pasada temporada, ¿no? Se lleve un montón de triunfos. Yo creo que el espectáculo está en la lucha, ¿no? A los que nos gusta el remo, sí que el resultado al final es el que premia al ganador, pero yo me resultaría más triste que se lleve un mismo club todas las banderas, es el que no tuviera rival en el agua. Es decir, que ya no te lleves las banderas, sino que arrases, que al final salgas, no voy a decir a pasear, pero casi ya con marcha triunfal por delante. Sí. Y estamos viendo que no es el caso. Estamos viendo que aunque Arraun ha tenido ahí pequeños golpes de suerte y al final las banderas se han decantado de su lado, pero Orio perfectamente podía haber sido ganador de las mismas banderas que ha ganado Arraun. Sí. Hay que tener en cuenta de que las chicas, las remeras, solamente hacen 2 largos, con lo cual el margen de error que tienen es mucho más escaso. Un mínimo error, un mínimo detalle hace que no tengas ya margen de maniobra para corregir. Y yo creo que, bueno, hasta ahora Arraun ha tenido suerte, entre comillas, ¿no? Porque es justo merecedor de la victoria, porque ha ganado, pero Orio yo creo que no hay que desmerecerle ese segundo puesto, ni mucho menos. De hecho, ha sido mucho más regular que Arraun en su posición, ¿no? Ahí ha estado desde el primer día. Juanma, una pregunta. Tú que no sé hasta qué punto tienes un poco haces seguimiento de patronas, ¿no? Hablo de figuras clave en una trainera, ¿no? Ahí, bueno, son 13 más el patrón, digamos, la patrona. Pero sí que es verdad que dentro de esos 14 hay puestos que son clave, ¿no? Es decir, en el patrón, desde luego, absolutamente, no solo en el tema de llevar de una manera u otra la trainera, sino a la hora de animar, a la hora de saber psicológicamente de llevar un grupo, los anquecos, el aurrecalari también, sinacuras. Mi pregunta es la siguiente. Arraun sí que es verdad que, bueno, mantiene el bloque, un bloque ganador, un bloque que se ha acostumbrado en los últimos años está todavía en la ola del ciclo ganador, es decir, estuvieron las gallegas, estuvieron las bateleras, estuvo Orio y ahora está Arraun. O bueno, este año no tanto, pero ya me entiendes. Sé que, y no vamos a entrar a ese debate porque tampoco tengo información, pero sí que estarías al tanto de que la patrona de Arraun, creo que es de Vizcaya, ¿no? Astudillo. Además, no sé si es de allí, de Ciervana. Sí, de Ciervana. ¿De dónde es, perdona? De Ciervana. De Ciervana, correcto. Sí que, bueno, hubo cierta polémica porque la ETV le hizo varias entrevistas, ella salió, no me acuerdo el tema, no sé si era tema de una camiseta, algo, pero bueno, sé que hubo tema y, bueno, el resultado ha sido cambio de patrón en este caso. Y mi pregunta es, ¿ves a Arraun vulnerable en alta mar? Es decir,
la baja de Astudillo, que dominaba bastante bien la embarcación, que no es nada fácil, ¿no? Las embarcaciones femeninas, porque no están igual las traineras, están hechas más para los físicos masculinos, digamos, ¿no? Por el tema de peso y tal. Y dominaba bastante bien en lo que son las regatas de alta mar, de ola. Cambio de patrón, es decir, te lo voy a preguntar de otra manera. El sábado, con esa mar y con nueva patrona, ¿es más vulnerable a Round de lo que era años anteriores? Puede ser. Bueno, hay que tener en cuenta que la patrona que tiene ahora mismo a Round realmente para nosotros es una chica relativamente desconocida, ¿no? Creo que ha venido de la Purdy. Sí, porque habló, sí, le entrevistaron en euskera y sí, desde luego. Tiene ha venido de la Purdy, entonces, bueno, su rendimiento sobre el agua, lo que es a nivel de Liga Euskotren, pues para nosotros es de momento desconocido, pero visto cómo ha trabajado las primeras jornadas, yo creo que de momento está cumpliendo un papel suficientemente bien, relevante, y yo creo que no van a tener mucho problema con ello. Ajá. Quizás si Andrea Astudillo, pues bueno, ya estuviera muy adaptada al equipo, a sus compañeras y demás, pero yo creo que esta chica lo está haciendo muy bien, muy bien. Y no le veo ni torpe, ni con... No. Ni como para sufrir, ni para sufrir. No hablaba tanto de habilidades, pero igual lo que has dicho tú, la clave, es decir, al final también el hecho de que una persona lleve mucho tiempo, muchas horas de entrenamiento con un grupo, como era el caso de Astudillo, y traigas a una persona nueva, igual ese periodo de adaptación te hace que igual en ciertas regatas y sobre todo en los inicios de liga puede ser que, que cueste más, ¿no? El llevar la trainera, digamos, de una manera óptima en la mar. Te digo eso porque, bueno, sí que es verdad que, y eso, insisto, para la competición es bueno, sí que es verdad que en la mar parece que las cosas se equilibran bastante y Tolosa, con el potencial que tiene, ganó, pero puede ganar en cualquier escenario, yo diría que en cualquiera, pero en la mar, desde luego, está ahí. Y un Orio que, bueno, que dentro de lo que cabe sabe que tiene una velocidad de crucero casi a la par de la mejor, pues también está ahí. Y bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que una gozada ver tres, ojalá fueran 4 o 5, pero sí que estas tres traineras parece que el fin de semana cualquiera puede ganar y al final eso es muy, muy positivo. Juanma, llevamos... Perdona, te he cortado, dime. Sí, no, digo que también es positivo, desde mi punto de vista, que al final haya solamente 3 gallos en la tanda de honor, porque eso siempre da mucho juego a la competición, tanto a los que la vemos como a los que participan, de quién es el que va a estar en la próxima regata en la tanda de honor, ¿no? Ajá. Si al final son siempre los mismos 4 los que están en la tanda de honor, los mismos 4 en la segunda tanda, al final, bueno, estás viendo siempre competir los mismos contra los mismos, ¿no? Ajá. El que en la Liga Euskotren haya 3 equipos relativamente favoritos, ¿no? Sí. Para ocupar ese puesto y que quede siempre ahí una plaza que no sabemos si va a ser Astillero en una iluminación de estas que tenga. Umaya también está ahí. Umaya, que está actuando muy bien. Cualquier club, o Ibaica, Hondarribi, cualquiera de ellos, en un momento dado de que le salgan bien las cosas, le toque buena calle, a tus rivales le pase justo lo contrario, yo creo que le da emoción al espectáculo, le da ánimos a los equipos de la otra tanda a pelear por esa plaza y yo creo que es un plus, ¿no? Juanma, ya llevamos esos 43 minutos y nada, en 2 minutos acabamos. Vamos a ponernos a mirar al próximo fin de semana, si te parece. 2 escenarios en la categoría élite del remo, que estamos hablando el sábado en Ría, en aguas de Pasaia. Como te he comentado, había dudas, creo que algunos remeros incluso tenían dudas se ha decidido no hace mucho en qué formato se va a jugar. Y según dijo Borja Rodrigo en la entrevista del sábado, ya está decidido que va a ser una contrarreloj individual, pero a 2 largos, es decir, más o menos, siendo muy simples, 10 minutos de regata en aguas calmadas de la bahía, 10 minutos de regata en alta mar. Eso respecto al sábado. Y el domingo, Orio, un campo de regatas que como un remero
me comentaba no hace mucho, muy dado a sorpresas de segunda tanda. En Orio, la verdad es que no tengo el histórico, pero sí que es verdad que en Orio, con el tema del viento a mediodía, ha solido pasar más de un año, pero varias veces ha solido pasar sorpresas de embarcaciones que de tandas anteriores han solido ganar la bandera por tema de viento, que a esa hora de cambio de mareas o de mediodía ha solido salir. Entonces, eso, ¿cómo ves un poco ese formato de Pasaia? El AETB, Gastañaspi y Olazábal comentaban un poco que tenían muchas ganas de ver la regata el sábado, lo dijeron en directo, que era un formato que les parecía atractivo, por eso que te he dicho, porque iban a tener es decir, iban a tener que pelear en condiciones de ría, iban a tener que pelear acto seguido en condiciones de mar, que veremos, insisto, si es una mar en calma o si es una mar con cierta ola, todavía no he visto las previsiones del fin de, y Norio, la típica regata, pero sí que es verdad que estadísticamente suele haber casi todos los años o cada pocos años sorpresas de tandas anteriores que han solido llevarse la bandera. No sé, un comentario de lo que nos viene, Juanma. Sí, yo también tengo muchas ganas de ver la regata de Pasaia. Borja Rodrigo nos adelantó también el otro día de que iba a ser una regata muy diferente, aunque tampoco quiso soltar mucha prenda, ¿no? Ajá. Quizás con el miedo ese de adelantar acontecimientos, pero bueno, sí que dejó unas pinceladas de que iba a ser mixta, de que iba a estar una parte de la ría y otra en aguas abiertas. Y a mí me resultó interesante el formato, ¿no? Hay que romper un poco también, hay que hacer un poco más atractivo este deporte, que no seamos al final los de siempre, los que hemos practicado este deporte o los que lo han heredado por tradición familiar. Creo que hay que traer nuevas generaciones al deporte, no solamente a la práctica, sino también como espectadores, porque al final va a enriquecer. Y yo creo que estas fórmulas, sin llegar a ser descabelladas, porque ya sabemos que en la concha se rema con ese formato, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no en formato contrarreloj. Entonces, bueno, no es descabellado el hacerlo así. Y yo creo que, bueno, puede ser una alternativa diferente, ¿no? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no arriesgarse con una regata? Yo lo veo bien y además creo que puede ser el momento ideal de ese San Juan que está ahí en un quiero y no puedo, ¿no? Que yo creo que tiene mimbres para despuntar este año, remando en casa en aguas que conoce bien, pues pueda dejar un buen sabor de boca a sus aficionados. Y respecto a Orio, pues bueno, lo hemos visto en Ciervena claramente este fin de semana, como el viento del Cantábrico siempre tiende, pues a partir de mediodía, de las 12:30 a 1, empieza a incrementar su fuerza, y dado que es un campo de regatas que no tiene protección alguna, ningún espigón, no tiene nada, sí que si el viento se pone un poco fuerte, puede dar, como bien dices, más de una sorpresa. Pues Juanma, así es, y no, bueno, tenemos ciertos antecedentes de cara al sábado, claro, lógicamente al final predecir algo es muy difícil en el mundo del remo, pero sí que es verdad que, bueno, los pocos datos que manejamos, pues parece que a Orio y Ciervana no le viene mal el formato contrarreloj, porque la ría, Orio apretó, Orio marcó distancias en la primera regata de Bilbao y luego el último largo creo que le sacó, o sea, le comió 4 o 5 segundos de golpe Ciervana a Orio, que se le acercó mucho. Y otro antecedente en ese mismo escenario, no sé si era la misma longitud, pero bueno, en una prueba que estaban casi todas las traineras, que fue allá por el mes de abril sería el descenso de Pasaia, ahí también Orio marcó distancias incluso más relevantes de lo que estamos viendo ahora, pero ganó con autoridad y creo que Ciervana hizo segundo puesto. Entonces, parece que esas dos tripulaciones que están ahora mismo en primer y segundo puesto, parece que este formato no les va mal y veremos si mantienen ese podium de primero y segundo y sigan ya como favoritos para luchar por la liga o no. Pero bueno, a ver las venir. ¿Tú tienes algún favorito? Difícil decirlo, ¿no? De cara al sábado. Yo soy más pragmático, soy más de matemáticas. Me tiran menos los impulsos, ¿no? Y entonces analizo datos, analizo factores, analizo fichajes y creo que Orio es el gran favorito, ¿no?
No creo que vaya a haber muchos más cambios de los que estamos viendo hasta ahora. Quizás en la zona media es donde más complicada va a estar la cosa, pero creo que después de las 4 primeras jornadas, ver los recursos que tiene cada equipo, Bermeo con esa escasez de canteranos que van a sufrir de aquí a final de temporada por falta de relevo, ¿no? Pues igual el Bermeo que estamos viendo ahora igual no es el Bermeo que vamos a ver a final de temporada, ¿no? Ya veremos esos canteranos, van a tener que apretar mucho porque la temporada es larga, ¿no? A Ciervena le pasa parecido, ¿eh? Está muy justito de canteranos y a nada que uno de ellos falle un poco y baje un poco el rendimiento por cualquier cosa, puede pasar apuros, ¿no? Y de estar peleando por el título a de repente verte superado perfectamente por Donostiarra o cualquier otro de tus rivales. Fíjate, mira, un apunte que, mira, no había escuchado a nadie, el posible desgaste, es decir, un inicio de temporada fresco con los canteranos, digamos, frescos todavía, y que según avance la temporada, tripulaciones que bajo ese desgaste de ese grupo de hoy en día, que son muy importantes, que son los canteranos, que pueda empezar un poquito a verse el rendimiento abajo. Mira, es un apunte interesante y lo iremos viendo en el transcurrir de las semanas. Oye, Juanma, es un condicionante que no teníamos tanto en las últimas temporadas, pero ahora, claro, al subir el cupo canteranos, eso va a empezar a hacer mella. Pues, Juanma, han sido 50 minutos, una auténtica gozada contar contigo, que controlas de pe a pa todo la actualidad a Raunlari. Y, oye, muchísimas gracias de parte de la comunidad de Guipúzcoa Gaur y Vizcaya Gaur. Y nada, oye, a ver el fin de semana y el lunes ya comentaremos a ver cómo ha ido el fin de semana. Eskerrik asko, Juanma. Nada, agur, gracias a vosotros. Eskerrik asko, quererte.